capítulo 16, versículo 7. 16, versículo 7. Cuando todos los tengan, me responden con un amén. Y leemos bajo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Repetimos la última parte. Pero Jehová mira el corazón. Vamos a estar dándole gracias a Dios por estas palabras mientras el pastor presenta el mensaje en oración. Aleluya, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, gracias. Aleluya, gracias Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias Señor, gracias. Gracias por tus palabras que son poderosas. Aleluya, tu palabra Señor que son poderosas. Gracias por el alto privilegio, por el alto honor. Gracias Señor por esta bendición que nos has dado de poseer tus palabras. ¿Cuántas personas andan sin rumbo, sin fe y sin esperanza? No tienen, Señor, dirección, pero tú nos has dado tu palabra. Nos has llamado y has puesto este tesoro en nuestras manos. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no bendecirte? Y cómo no pedirte que nos sigas bendiciendo a través de tu palabra. Aleluya, te pedimos Señor que de ellas manen poder en esta mañana. Poder que nos transformen, poder que nos corrija, poder que nos enderece. Tu palabra impacte con poder sobre nuestras vidas. Aleluya, sensibiliza nuestros corazones. Aleluya, porque necesitamos tus palabras, Señor. Aleluya, usted puede levantar su mano y bendecir el nombre del Señor. Aleluya, usted puede bendecir el nombre del Señor en esta mañana. Aleluya, usted puede adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios. Aleluya, usted puede bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gracias Espíritu Santo. Oh, gracias Espíritu de Dios. Qué tan importante es su presencia, hermanos. Aleluya, qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no sé si tú has venido aquí solo por venir. Aleluya, yo no sé si tú estás esperando algo. Aleluya, pero Dios desde muy temprano ha estado manifestando de su Espíritu. Aleluya, es importante que nos hagamos sensibles a su presencia. Que le adoremos de todo corazón, que nos entreguemos en alabanza, que nos entreguemos en adoración a Dios. Aleluya, Señor, yo quiero ser de aquellos que tú buscas, que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse. Aleluya, gloria al Señor. A mí me gusta mucho un himno porque me identifico mucho con ese himno que dice: yo quiero ser de aquellos que el Padre busca.
Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. En espíritu y en verdad debemos adorar al Señor, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y si usted siente que el Espíritu de Dios está sobre usted, es necesario que entiendas que debes de adorar. Que no puedes quedarte callada ante una proclamación que dice: sangre que me da la paz, sangre que me purifica, preciosa sangre que me redime. Oye, hermano, ¿cómo uno puede estar callado ante estas palabras que se proclaman? Debemos de abrir nuestra boca, debemos de abrir nuestra boca y adorar a Dios y hacerle entender a nuestro Dios de que estamos agradecidos y que le adoramos por las cosas que Él ha hecho, por las cosas que está haciendo y por las cosas que Él hará. Aleluya. Dios, hermano, trabaja con el agradecimiento. Dios se siente bien con el agradecimiento. Él le gusta que nosotros seamos agradecidos, y un corazón agradecido alaba a Jehová. Gloria al nombre del Señor. En esta hermosa mañana quiero compartir unas palabras con ustedes. Son unas palabras de exhortación que el pastor no lo sabe, pero ya Dios lo había puesto en mi corazón. Yo estaba orando, hermano, y yo sentí que yo venía para este lugar. Y incluso me puse a orar y pedirle al Señor a presentarlos a ustedes en oración, porque sentía que Dios quería tratar algo muy especial. Y estuve esperando, pero no pasaron ni 5 días, hermano, cuando el pastor me llamó. Por eso no le puse ningún pretexto, porque ya Dios había hablado a mi vida acerca de las cosas que en esta mañana yo voy a tratar con ustedes. Y quiero decirles, hermanos, de que Dios está pendiente de ustedes. Quiero decirles en esta mañana de que Dios está pendiente a sus necesidades. Y quiero decirle que Dios tiene más para darle que usted que pedirle. Dios, en el corazón de Dios, en la mente de Dios, se encuentra la senda antigua número 5 con un propósito especial. Y quiero decirle que ustedes han visto muchas cosas en este lugar, y yo he sido partícipe de las cosas que hemos visto, que hemos experimentado, destellos de gloria, impacto a través de la palabra de Dios, avivamiento, reformas. Aleluya, Dios ha obrado de manera poderosa en este lugar. Pero quiero decirle que todavía Dios tiene más que para darles. Dios trataba conmigo y me decía que aún hay más. Que lo que ustedes han recibido, aleluya, han sido probaditas para lo que Él realmente le va a dar a ustedes, lo que Él tiene preparado para ustedes. Y no tanto las bendiciones espirituales, sino también bendiciones seculares. De la misma manera Dios trataba conmigo y me decía de que habían personas que habían recibido bendiciones económicas en este lugar, pero que eso no se compara con las cosas que Él va a entregar en sus manos. Pero es importante que usted entienda algo, de que Dios lo ha llamado con un propósito grande, de que Dios lo ha elegido con un propósito grande, y de que quizás hay personas, aleluya, que se han desviado, que hay personas que se han olvidado, hay personas que se han dormido, pero Dios está pendiente, aleluya, de entregar aquellas cosas, aleluya, de cumplir su propósito en este lugar. Y quiero decirle de que Dios tiene una palabra para ustedes en esta mañana, y es el tema con el que voy a tratar, que es el siguiente: no decepciones a Dios. No
decepciones a Dios. No decepciones a Dios. ¿Por qué no decepcionar a Dios? ¿Por qué no decepcionar a Dios? La decepción no es una emoción, es un sentimiento. Porque las emociones son propias de nosotros los seres humanos, dado por Dios. Las emociones como la tristeza, la alegría, son cosas que nosotros sentimos espontáneamente, que nosotros, hermanos, no lo buscamos, sino que reaccionamos espontáneamente a ellas. Pero los sentimientos son producto de las emociones y nuestros pensamientos. Cuando una persona se siente decepcionado es porque ha sentido un previo dolor. Y ese dolor lo ha llevado a pensar en las cosas que le pasó. Y ese pensamiento lo lleva a decepcionarse. ¿Por qué no decepcionar al Señor? Porque al igual que ustedes, a través de los años, a través de los tiempos, Dios ha tomado generaciones. Dios ha tomado a hombres y a mujeres y lo ha bendecido grandemente. Pero a través de los tiempos, aleluya, el hombre se ha desviado del corazón de Dios. El hombre ha decepcionado al Señor y se ha ido tras a sus pensamientos y detrás de sus propias emociones. Ha ofendido a Dios y lo que era una bendición se le ha convertido en una maldición. Porque el hecho de que Dios te bendiga no quiere decir que esas bendiciones, si te mantienes dentro del Señor, sí serán de bien, pero si te alejas, pueden serte de mal. En la historia bíblica nosotros encontramos una historia muy importante, que es la historia de José. José, el hijo de Israel. Este hombre tenía sueños, tenía promesas de parte del Señor, y él sentía de que él era diferente, de que Dios lo llamaba algo grande, y él le contaba a su padre, y él le contaba a sus hermanos, pero ellos se burlaban de él. Y estos sueños y estas promesas, aleluya, en ese momento a él le causaron muchos problemas, porque sus hermanos sentían celos. Sus hermanos no estaban bien con las cosas que él estaba proyectando. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos promesas de parte de Dios, no todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo está feliz. Y la gente empieza a veces a mirarte diferente porque tú estás proclamando algo que ellos entienden que quizás en tu vida será imposible. O que quizás ellos desean y el enemigo toma su corazón y te hacen la contra. Y eso estaba pasando con José. Él estaba proclamando sus sueños, las promesas de Dios para su vida. Y déjame decirte que lo que me interesa de esta historia es que él sufrió bastante, de que él pasó bastantes calamidades. José fue traicionado, fue vendido. José fue rechazado por sus hermanos, quizás en busca de amor, en busca de afecto, en busca de comprensión. Recibió rechazos y maltratos. José fue vendido, pero la trayectoria de José fue una trayectoria de dolor, fue un proceso de sufrimiento, de amargura, pero él nunca se apartó de la fe, nunca se alejó de Dios, y aún en medio de la adversidad mantuvo su integridad a Dios, porque el proceso, hermano, no nos desvía del Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él no nos va a dar cosas que nosotros no podamos llevar. Dios no te va a hacer pasar por procesos que tú no puedas pasar, porque Dios no es malo, hermano. Dios no es malo. En un lenguaje muy sencillo, Dios no es malo. Dios no te va a poner a sufrir para Él verte sufrir. Estos procesos de José,
Estas tribulaciones de José, como decía el pastor, tenían un plan. Eran parte del propósito. Porque así como tienes sueños y tienes promesas, vendrán las dificultades. Así como tienes propósito de parte de Dios, así vendrán las adversidades. ¿Usted sabía por qué, hermano? Porque es importante para Dios confiarle las bendiciones a personas que estén preparadas para recibirlos. Es importante para Dios depositar gracia, poder, recursos sobre personas que estén preparados para administrar las bendiciones del Señor. Una vez que José había finalizado con este proceso de sufrimiento, fue llevado a ser el segundo en mando en todo Egipto. Y cabe destacar que la tierra estaba, aleluya, en un proceso de hambre, de necesidad. Y le fue revelado a este hombre una de las ideas más extraordinarias que ha pasado sobre esta tierra. Aún los libros de economía, sistemas con el que los gobiernos se rigen, están basados en esta gran idea que tuvo José de parte de Dios. Las reservas. Las reservas. Trabajar para reservar. Reservar para sustentar. Trabajar para reservar. Reservar para sustentar. Y fíjense, hermanos, cuando José se encontró con sus hermanos, quiero decirle que José era un ser humano y él sintió dolor. Y la Biblia registra que José lloró. Y posiblemente no solamente lloró por el reencuentro, sino porque se acordó de las cosas que él había pasado con esas personas que decían ser sus hermanos. Pero quiero destacar algo, que en este proceso de encuentro y reconciliación, José le dice una palabra a sus hermanos, una palabra importante, una palabra que de hace mucho tiempo marcó mi vida, y es que, tranquilos, en resumen, tranquilos. Ese tranquilo es como lo que ustedes hicieron. No importa, porque para preservación de vida me eligió Dios. Yo necesito que usted me entienda en esta mañana. José le dijo a sus hermanos: lo que ustedes me hicieron, por el proceso que yo pasé, por el sufrimiento que yo pasé, donde estuve en la cárcel, donde pasé por sentimientos muy profundos de dolor. Todo esto fue para preservar vidas. Esto indica, hermano, de que no había resentimiento. Y no solamente esto. Esto indica, hermano, de que José entendía cuál era su propósito en aquel lugar. Y creo que esto es lo que destaca este mensaje: entender cuál es tu propósito en este lugar. José entendía cuál era su propósito en aquel lugar. ¿Y cuál era el propósito de José? Preservar vidas. La Biblia registra que no era en Egipto, hermano, que no era en Canaán, que no era en Gosén, que no era en Filistea, era en toda la tierra que había hambre, y de todos los lugares venían a ser sustentados por Egipto. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar eso, hermano. Existe la posibilidad de que una nación sustente todas las naciones de la tierra. Eso parece imposible, hermano. Esto parece algo imposible. ¿Cómo puede haber tanta comida? ¿Cómo puede haber tanto sustento? Pero este hombre fue capaz de hacerlo porque Dios estaba con él. Y la tierra fue prosperada. La tierra fue prosperada. La tierra dio su fruto para que José pudiera tener estas reservas.
Porque Dios prepara la tierra, hermano. Porque Dios prepara la tierra para la reserva. Quiero que sepas que Dios prepara la tierra para la reserva. Y es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Es lo que Dios quiere enfocarte en esta mañana. Dios quiere decirte, o Dios vino a decirte, de que eres reserva. Eres reserva. Y no importa por lo que estés atravesando. Y no importa de que tu condición actual diga todo lo contrario. Porque la canasta familiar está entre los 40,000 pesos, hermano. Y usted gana 10 y gana 15. Y a veces solamente le entran 5,000 pesos a la casa. Y debe 3 o 3,500. Y Dios vino a decirte en esta mañana que eres reserva. Que entiendes que tienes deudas, demasiados compromisos que cumplir, que no encuentras trabajo y en el que está no prospera. Y Dios quiere decirte que eres reserva. Dios vino a decirte que eres reserva. Y posiblemente tus tiempos de oración han menguado, de que te has apartado del propósito, del llamado, del compromiso, de la responsabilidad de la obra de Dios. Pero Dios vino a decirte en esta mañana que eres reserva espiritual. Aunque tu condición actual diga lo contrario, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te ha llamado con un propósito. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti como iglesia. Y tiene un plan para ti como hombre, como mujer, como joven, como adolescente, como niño. Porque muchos hombres en esta tierra le han quedado mal a Dios. Muchas congregaciones le han quedado mal a Dios. Dios le ha dado recursos espirituales. Dios le ha dado recursos económicos, pero le han quedado mal a Dios. Porque muchos hombres en esta tierra, Dios le ha dado las reservas espirituales y económicas y le han quedado mal a Dios. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios puso en mi corazón que Él espera en ti. Que Él tiene su confianza puesta en ti. Que Él sabe por el camino que te está llevando porque entiende, aleluya, que tú puedes ser diferente. Dios te ha llamado para marcar la diferencia, iglesia, en estos tiempos. No eres cualquier iglesia, no eres cualquier hombre, no eres cualquier mujer. Quizás muchos te ven por la calle, quizás tú te miras en el espejo y no has comprendido y no has entendido lo grande que Dios te ve. La responsabilidad que Dios quiere poner en tus manos. Y no es cualquier responsabilidad, hermano. Es una responsabilidad grande. Es un compromiso muy grande. Es un compromiso muy serio. Y por eso Dios te vino a decir que no le quedes mal. Por eso Dios te vino a decir en esta mañana que no le falles, que no te desvíes, que tus emociones no son más importantes que su palabra. Porque muchas veces ponemos nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios, que es lo que Dios está diciendo que yo tengo que hacer. Pero mis emociones me hacen quedarme sentada, ignorar el llamado de Dios. Siempre digo que estamos viviendo en el tiempo de la revolución del conocimiento.
Hoy más que nunca la gente tiene el poder del conocimiento en sus manos. Cualquiera puede ser informado a través del libro, a través de las redes, de la tecnología. Y esto es algo maravilloso, hermano. Pero lamentablemente, es lamentable decir que aunque tengamos el poder del conocimiento en nuestras manos, aunque hay muchos maestros, aunque hay muchos teólogos, muchos conocedores de la palabra, poca gente conoce a Dios. Poca gente conoce a Dios. Y no estoy hablando de personas inconversas. Estoy hablando del pueblo de Dios. Gente que lee la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Gente que tiene el conocimiento de la palabra, pero no tiene intimidad con el Dios que reveló la palabra. Porque una cosa es conocer la palabra de Dios y una muy diferente es tener intimidad con Dios. Pero esto no se contradice, hermano, porque cuando uno lee, uno se acerca a Dios. Y entonces, ¿por qué leo y no puedo estar cerca de Dios? ¿Por qué leo y me alejo de la voluntad perfecta de Dios en mi vida? Hay un fallo ahí, hermano. ¿Usted sabía? Hay un fallo. Y el fallo no se encuentra en la Escritura. El fallo se encuentra en mí. El fallo se encuentra en mí. Y ese fallo te toca a ti analizarlo. Ese fallo te toca a ti analizarlo. ¿Por qué estoy fallando? Si la Biblia me dice que haga algo y yo estoy haciendo la otra cosa que la Biblia dice que no haga. Encuentra el fallo en tu vida, hermano. Encuentra el fallo en tu vida. Porque es importante que nos hagamos autoanálisis para poder entender, comprender y para poder alcanzar la santidad que Dios quiere y demanda sobre nosotros. Y fíjense, hermanos, esta falta de intimidad con Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque la intimidad con Dios demanda sacrificios. La intimidad con Dios demanda sacrificio. Y el sacrificio es lo que nosotros, o muchos de nosotros, no estamos dispuestos a hacer. El asunto está en el sacrificio. De que la Biblia me dice ama, pero yo selecciono al que amo. Donde la Biblia dice amaos a todos, pero yo selecciono a las personas que voy a amar y con las que me voy a socializar. Sacrificio. Donde la Biblia dice da, pero yo no doy. Porque a mí nadie me dio cuando yo tenía necesidad. Sacrificio. Donde la Biblia dice perdona, pero yo no estoy dispuesto a perdonar porque lo que me hicieron es demasiado doloroso. Sacrificio. Encontrar a Dios, tener intimidad con Dios, cuesta, hermano. Cuesta. Esto no es algo que usted lo consigue leyendo solamente, hermano. Esto no es algo que usted lo compra. Esto no es algo que se pasa por Bluetooth. Esto no es algo que usted lo consigue por Wi-Fi, hermano. La intimidad con Dios cuesta. Cuesta, hermano. Tienes que llorar. Tienes que sufrir. Duele. Pero vale el sacrificio. Vale el sacrificio. Y quiero decirte que son estas cosas que han alejado al hombre que ha sido bendecido de Dios. El sacrificio. Lo que la Biblia dice que haga, pero el hombre se aleja de eso. Siempre digo que para usted tener dinero, usted tiene que estar preparado para tener dinero. No todo el mundo tiene la capacidad para tener dinero. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás esperando grandes recursos de parte de Dios, tienes que prepararte. Pero no solamente eso, es que Dios tiene una palabra de bendición para ti. Hay promesas de parte de Dios para esta congregación, donde se va a manejar grandes recursos, porque eres reserva
pero debes de estar preparado. Porque las riquezas son peligrosas, hermano. Las riquezas en manos inexpertas, las riquezas en manos de una persona falta de conocimiento, las riquezas en manos de un hombre y una mujer que no tiene intimidad con Dios son peligrosas. Hay personas que oran por un trabajo, necesitan el trabajo porque tienen que sustentar a su familia, pero una vez que consiguen el trabajo ya no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar a Dios. Se alejan del ministerio, de las cosas que se hacen en la iglesia. Están orando a Dios porque necesitan pagar una deuda y el Señor les favorece y luego abandonan la oración. Personas que están pasando por tribulaciones, por situaciones difíciles, y el Señor sale a su encuentro, pero es tan fácil abandonar la oración. Es tan fácil de desviarnos de la obra de Dios, del propósito del llamado, aún siendo favorecidos. Aún siendo favorecido. ¿Usted sabe cómo se llama eso, hermano? Decepción. Decepción. Cuando Dios sale a tu encuentro porque tú estabas clamando, o cuando Dios sale a tu encuentro aunque no clamaste, aunque eso no lo pediste, porque estabas enfocado en que Dios, aleluya, purificara tu vida y te llenara de su Espíritu Santo, pero Él en su gracia y su misericordia decidió bendecirte, pero tú te has alejado del propósito. Personas que tienen dinero, consiguieron el recurso, pero no dan. No dan. Y quiero decirte que nunca vas a ser tan pobre que no puedas dar. Personas que si tienen que diezmar X cantidad de dinero y lo hacen con un pequeño dolor, una pequeña molestia, una pequeña inseguridad, Dios dice, pero si lo di te es dificultoso, no vas a hacer los 50, no vas a dar los 200, no vas a dar los 300. Personas que tienen recursos y ven a su alrededor las necesidades, pero se hacen de la vista gorda. Usted ha sido llamado para hacer reserva. Y usted no tiene que esperar que le pidan, hermano. Usted no tiene que esperar que le pidan. Porque es un trabajo. Yo digo que es un trabajo de la iglesia del Señor velar por los necesitados. Y cuando usted está en un trabajo, a usted le dicen cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus deberes, qué usted tiene que hacer en ese trabajo. Y usted tiene que hacerlo, ¿verdad que sí? Sin que se lo digan todos los días. No, porque tú tienes que digitar esto todos los días. No, porque tú tienes que hacer esto todos los días. No. Te dan un entrenamiento, te capacitan. Y si ya tú eres experto, pues no hay que decirte muchas cosas, solamente decirte dónde están las instalaciones donde tú vas a trabajar. Y ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Estás capacitado? ¿Estás entrenado? Se te ha dicho lo que tienes que hacer con el recurso económico que está en tus manos, pero has ignorado al pobre, has ignorado al huérfano, has ignorado a la viuda, el hermano que tiene necesidad a tu lado y tú sabes que tú tienes 500 pesos ahí y tú dices, pero no puedo darle los 500 pesos porque eso es lo único que tengo. Pero no es de darle los 500 pesos, hermano. Usted puede darle 150, 100. Y yo sé que hay personas aquí que saben
que un día se han levantado necesitados de 50 pesos? $50, hermano. Necesitados de 50 pesos. Usted tiene 500 ahí, hermano. Esos 50 se los piden los muchachos, usted para comprar bolón y chito y jugola que dan parásito. Pero esos 50 pesos en la mano de ese hermano es desayuno y comida. Y usted dirá, ¿cómo? Es desayuno y comida, hermano. Desayuno y comida. Cuando usted se identifica, cuando usted entiende el compromiso que usted tiene, y mira, hermano, esto es algo espiritual. Aunque estamos hablando de recursos económicos, esto es algo espiritual. Y esto es algo muy serio, hermano. Esto es algo muy serio. Las cosas que decepcionan a Dios deben de ser importantes para nosotros. Y usted sabe que es ignorar las necesidades del otro. Nos volvemos egoístas. Dios te da los recursos. Dios te da una probadita de 50, de 25, hasta de 10. Y nunca hemos dicho, esto es para una ayuda. Y nunca has dicho, déjame pensar de entre mis hermanos. Usted está aquí y usted sabe quién viene con el mismo zapato. Uno trata de disimular, pero a veces uno lo ve. Usted lo está mirando. Usted está mirando la condición. Y si no visitas, empieza a revelarle al Señor, porque eres poco visitador, pero la obra hay que hacerla. Pues soy poca visitadora, pero la obra hay que hacerla. Empieza a pedirle al Señor que te revele, que te ilumine, que ponga en tu corazón quién es esa persona que necesita el favor. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos los recursos y le favorecemos solamente al amigo o a la persona que nos va a devolver el favor. Y si tú le das a quien te da, ¿cuál será tu recompensa? ¿Cuál es tu recompensa? Y es lamentable, hermano, pero es una realidad. Hoy en día, en la iglesia del Señor, y esto lo digo en sentido general, la gente que tiene dinero se va para donde la gente que tiene dinero. Yo trabajo, pero empiezo a involucrarme, a socializarme y a compartir con la gente que está en la misma condición económica que yo. Y a tu alrededor la necesidad. Y yo no estoy hablando de gente que tiene dinero. Yo estoy hablando de gente que no tiene dinero, que consigue, pero no da. Y si usted en lo poco es infiel, ¿qué usted cree que usted va a hacerlo mucho? Y en lo poco es que debemos de demostrarle al Señor que le vamos a ser fiel. Con los 10, hermanos, es que debemos de demostrarle al Señor que con esos 10,000 pesos que nosotros nos llegan mensualmente, nosotros le vamos a ser fiel. Que con amor y devoción vamos a traer lo que le corresponde al Señor. Con alegría, con entusiasmo. Que usted saque ese diezmo, usted diga, yo quisiera darte más, Señor, pero eso es lo que te toca pero esto lo daré de ofrenda. Porque usted sabía que hay ofrenda. Hay gente que se le olvida que hay ofrenda. Diezman, pero no ofrenda. No, porque yo diezmé, yo no tengo que ofrendar, porque ya yo diezmé. Mira, hermano, no lo digo yo, no lo digo yo. Es el testimonio de muchas personas que han experimentado darle a Dios su 10ª parte y han sido grandemente prosperados.
Porque que Dios entiende que tú tienes un compromiso con Él. Y cuando tú tienes un compromiso con Dios, ¿usted sabe lo que hace Dios? Se compromete contigo. El pan no te falta. El pan no te falta. Y yo sé que hay muchas personas aquí que han recibido bendiciones de Dios, que ni 10 años de trabajo. Que usted dice, no, pero yo en 3 meses, ni en 3 meses de trabajo, en 2 trabajos no iba a conseguir esto. Y el Señor te lo da sin tú trabajarlo, sin tú sudarlo. Añadiduras, bendiciones de parte de Dios. Y es importante que no te desvíes. Es importante que tengas claro. Y hermano, y esto no debe de ser un tema en medio de nosotros, pero lamentablemente lo es. Pero mire, sáquele a Dios lo que le corresponde. Délo con amor, con agrado. Y usted verá cómo Dios va a empezar a multiplicar los pocos recursos que tienes en las manos. Pero también saca las ofrendas. Ofrenda, porque la obra de Dios necesita de tus ofrendas. El ministerio de la obra de Dios necesita de tus ofrendas. Pero yo quiero decirte en esta mañana que las ofrendas no son los 10 pesos que nosotros traemos aquí. Las ofrendas son esas porciones importantes que nosotros dedicamos a la disposición del servicio de la obra de Dios. Que usted cada servicio dice, yo voy a llevar esta ofrenda a Dios. Y que cuando le lleguen esas entradas importantes, usted diga, yo voy a hacer esta ofrenda al Señor. Porque cuando no tenemos, queremos hacerlo. Cuando en la iglesia se anuncian actividades, uno dice, yo quisiera tener tanto para dar tanto. Pero cuando lo tenemos, se nos olvida. Y cuando hay actividad, se nos olvida que hay actividad. Pero también los recursos, como les decía, hay que ministrarlo dándole al pobre, al que necesita a tu alrededor. Hace como 2 semanas, nosotros estábamos en un lugar en Sabana de Palenque, porque hace un tiempo atrás el Señor ha estado tratando mucho con mi vida acerca de la evangelización. Me acuerdo de que en un domingo el pastor predicaba de que si usted va a África, usted no puede ir con un libro de receta. De que mira, el arroz se hace así. Usted tiene que llevar arroz. En África lo que se necesita es comida, no cómo se prepara la comida. Eso lo decía él referente a la evangelización. Y esto impactó tanto mi vida. Dios ministró tanto mi vida que yo sentí un dolor, hermano. Yo sentí un sufrimiento. Yo le pensé en pedir perdón al Señor. Porque hay veces cosas que nosotros escuchamos aquí delante que tiene que dolernos, hermano. Porque si no nos duele, no van a causar efectos en nuestras vidas. No te resista a la administración. Y si te duele, es porque algo está sanando. Y yo dije, yo tengo que cambiar la forma de yo evangelizar. Yo tengo que salir a la calle, yo tengo que ir con algo en la mano. En lo que de mí depende, yo tengo que ir con recursos. Y yo tengo que salir a evangelizar, pero no solamente con el grupito de las 4. Yo tengo que sacar un tiempo, aparte de eso, para ir a evangelizar a hogares que necesitan a Dios, pero que necesitan el pan. Pero yo no tengo, hermano, yo no tengo. Pero ¿qué yo le dije ahorita? Que usted nunca va a ser tan pobre que no pueda dar. Y hemos estado haciendo esto, hermano, y cuando usted está en el campo, es que usted ve la verdadera necesidad. Cuando usted sale al campo, es que usted entiende qué es el evangelio. Dando un tratado y diciendo Cristo te ama es importante, pero cuando usted entra a ese campo laboral, es que usted entiende cuál es el verdadero significado
del evangelio. ¿Qué significa ser evangélico? ¿Qué significa dar buenas nuevas de salvación? ¿Usted entiende de qué se trataba el legado de Jesús? Porque cuando Jesús iba a dar la palabra y veía las necesidades, Jesús no se hacía indiferente. La Biblia dice que Jesús sentía compasión, hermano, compasión por la multitud, compasión por el lugar donde Él estaba, que veía la necesidad, no importando cuál sea. Y fuimos a aquel lugar de Sabana de Palenque, un lugar que cuando yo entré, cruzamos como un caminito, como una rigolita, algo pequeñito. Y cuando nosotros pasamos esa rigolita, yo dije, ya no nos encontramos en Palenque, estamos en otro lugar. Y yo me compugí, hermano, porque es un barrio de paredes de zinc malgastados, oxidados, en muy malas condiciones, pisos de tierra, no había concreto, no había cemento, no había rústico, tierra, y de esa tierra amarilla que no se puede mojar, paredes de sábana, porque las cortinas te brindan estética, pero la sábana, divididas en sábana. Yo no pude evangelizar, hermano. Yo no pude evangelizar, y yo era la cabeza y yo no pude evangelizar, porque el dolor que yo sentía, lágrimas salían, y yo me sentía tan mal y yo lloraba. Pero yo no lloraba por ellos, hermano, yo lloraba por mí. Yo me sentía mal, hermano, porque yo le decía al Señor, ¿qué estoy haciendo con mis recursos? ¿Qué estoy haciendo con mis recursos? Y yo me quejo de mi situación, pero mi casa está artesanada. Y yo me quejo de mi situación, pero yo estoy enfocada en mi casa. Yo me quejo de mi situación, pero me encuentro como el pueblo de Israel en tiempos de Ageo. Ustedes se han preocupado por embellecer sus casas. Ustedes se han preocupado por tener, por reservar, por acumular para sus gustos, para sus beneficios propios, para sus intereses. Pero mi casa está desierta. Nos hemos enfocado en nuestras necesidades. Necesidades que no son prioridades muchas veces. Mientras hay personas que necesitan un poquito. Un poquito, hermanos, un poquito. Solo un poquito, hermanos. Y es importante que su corazón se compunja con estas palabras. Que usted preste atención a lo que le estamos diciendo. Hay gente a tu alrededor que solo necesitan un poquito. No tienes que irte a Haití, porque aquí en Palenque hay lugares que necesitan un poquito. 1,000 pesos hacen una gran diferencia. Con 1,000 pesos usted puede impactar 5 y 6 familias. Con 500 pesos usted puede ser de gran bendición a una persona. Con 300 pesos usted puede alimentar a un niño que el día de ayer no comió. Usted puede ser de gran impacto en esta sociedad, pero es importante que usted pueda entender cuál es su propósito, cuál es el llamado, cuál es el deseo de Dios. Porque como le decía ahorita, Dios le ha dado los recursos al ser humano, pero el ser humano se ha olvidado de lo que tiene que hacer. Para preservar vidas te llamó Dios. Y es importante, hermano, que usted sepa cuáles son las cosas que decepcionan a Dios para que no lo decepcione. Estas palabras significan de que algo grande viene para ti. Estas palabras significan de que Dios te va a dar recursos
de que Dios va a bendecir tu vida. Pero hay cosas en ti que tienen que mejorar. Ahora, en la plataforma donde estás, en el calón donde te encuentras, tu mente, tu corazón deben de ser transformados, movidos. Dios anda buscando líderes conforme a su corazón. Es como donde acabamos de leer. Dios le dice a Samuel: yo he desechado a Saúl. Usted sabe por qué Dios desechó a Saúl: por desobediente. Dios le dio la prueba de la obediencia y no la pasó. Este rey, hermano, fue elegido, fue pedido por el pueblo. Había un tiempo donde Dios había señalado de que el pueblo iba a tener un rey. Todo tiene su orden. Dios tiene todo planificado. Pero el pueblo estaba mirando los reyes de otras naciones. Y mientras Dios estaba reinando sobre ellos a través de Samuel, ellos le dijeron al Señor: nosotros queremos un rey como las demás naciones, que nos gobierne, que esté delante de nosotros. Y Samuel se sintió mal. Y Dios le dijo a Samuel: Samuel, tranquilo, porque ellos no te están desechando a ti, ellos me están desechando a mí. Y en vista de eso, Dios le dijo: haz lo que ellos te piden. Haz lo que ellos te piden. Búscale rey. Pero dile que cuando ellos tengan un rey, ese rey va a tomar a sus hijas como concubina. A los mejores hombres que ellos tienen lo van a poner a trabajar. Y lo va a tomar como soldados. Y lo van a poner a trabajar su tierra. Y lo va a poner a hacer carros. Y de lo que ellos consiguen, que ellos saben que tienen que dar a Dios, van a tener que diezmarle al rey, que estos son los impuestos. Hazle entender eso. Porque usted sabe, hay una voluntad permisiva. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero que no es lo que Dios tenía preparado para nosotros. Por eso es que hoy en día vemos tanta gente desviado del camino, dentro del camino. Porque le piden cosas a Dios y le piden cosas a Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, con esto. Tenemos que tener cuidado con pedir y no entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y Dios permitió lo que el pueblo estaba pidiendo. Pero esto le fue de mal. Y el rey que ellos establecieron era un rey que llenaba todas las condiciones y los recursos que ellos tenían. Un rey bonito, un rey alto, nosotros no calificábamos en ese tiempo. Un rey alto, buen mozo, que sobrepasa, con hombro así erguido. Esas eran las cualidades que yo buscaba en un rey. Y ese rey, al final de cuentas, no pasó la prueba de la obediencia. Porque Dios te permite ciertas cosas y te pone en ciertos lugares, pero si tú no pasas la prueba de la obediencia, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Le estás pidiendo a Dios, tienes necesidades y muchas veces Dios ha permitido cosas en tu vida. Dios te ha dado recursos, pero hay una prueba de la obediencia que si tú no pasas, vas a ser desechado. Vas a ser desechado de tal manera que vas a pedir nunca poder tener o nunca haber tenido lo que tenías. Si no pasas la prueba de lo... Usted sabe, hermano, dicen por ahí que lo peor del mundo es haber conseguido dinero y luego llegar a no tener absolutamente nada. Hay personas que se han quitado la vida por eso. Pero en el sentido espiritual, hay personas que han escalado cosas grandes en Dios, pero han engrandecido su corazón. El cargo, la posición en donde están,
siente que tienen el poder, de que oran, de que ayunan, y lo que quizás el líder que dice aquí adelante, ellos no tienen que someterse porque ellos entienden que Dios le usa, que Dios lo ha llevado a tal lugares, y no se someten, hermanos. Pero estás orando y estás buscando a Dios. Eres un líder con cualidades de hombre. Dios está buscando líderes con la cualidad de David, porque Dios le dijo: mira, yo me he provisto de uno conforme a mi corazón. David no hubo necesidad en David de mover, de mudar su corazón a otro hombre como Saúl. Fue necesario para Dios mudar el corazón de Saúl para poder ser el rey de su pueblo. Pero David de antemano tenía el corazón conforme al de Dios, porque fue el hombre que Dios eligió. Fue el hombre que Dios vio las cualidades en él, aún siendo un pastorcito de ovejas, estando debajo, no teniendo nada, no teniendo las condiciones físicas quizás de Saúl. A él lo tomó Dios. Y esto es lo que Dios quiere decirte en esta mañana, que Él no mira las condiciones. Él no mira las condiciones físicas. Él quiere que estés preparado. Él quiere que te dejes moldear por su Espíritu Santo. Dios necesita hombres y mujeres con un corazón sensible a la presencia del Señor. Hombres y mujeres que sean líderes, administradores de su gracia, administradores de sus recursos, pero que administren estos recursos conforme al corazón de Dios, que administren estos recursos conforme a la voluntad perfecta del Señor, que no engrandezcan sus corazones, que no se desvíen tras las riquezas y el poder, que no se dejen influenciar por el sistema de este mundo, que no desvíen su mirada. Dios necesita confiar sus recursos en hombres como David. Y Dios te ha mirado a ti, iglesia. Dios te ha mirado. Dios te ha mirado, iglesia. Y Dios ha de bendecirte. Pero es necesario que entiendas que debes de prepararte, que debes de buscar a Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Tienes que entender que debes de dejar de orar por las riquezas, que debes de dejar de orar por las añadiduras y buscar el reino de Dios y su justicia. Hay gente que están enfocados en hacer milagros y oran y ayunan y buscan a Dios porque necesitan hacer milagros, porque necesitan encontrar al Dios de poder, al Dios de autoridad, al Dios que levanta muertos, que sana enfermedades, pero no buscan el reino de Dios y su justicia. Hay personas que están orando, que entran en propósito de ayunos y oración por la necesidad económica que tienen, pero no buscan el reino de Dios y su justicia. Mira, hermano, quiero decirte que la prioridad es el reino de Dios y su justicia. La prioridad es el reino de Dios y su justicia. Tu prioridad debe de ser el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que necesita será añadida. Se te será añadida conforme a tu capacidad. Se te será añadida conforme a cómo has quebrantado tu corazón. Se te será añadido conforme a tu humildad, conforme a tu intimidad con Dios.
administradores de su gracia. Buenos administradores de su gracia. Obreros aprobados delante de Dios. Obreros aprobados. Obreros calificados. Obreros competentes. Obreros perfectos. Eso demanda Dios de nosotros para poder derramar sus promesas, para poder entregarnos lo que Él nos ha prometido, porque el tiempo ha llegado, hermanos. El tiempo ha llegado. Dios quiere que sepas que el tiempo ha llegado, que tu tiempo de ser bendecido ha llegado, que este es el tiempo de ver la mano de Dios manifestada en tu vida, que este es el tiempo de ver una transformación, de que tu historia cambie de un antes a un después. Este es el tiempo, pero si no aprovechas el tiempo de la visitación de Jehová, entonces mañana será demasiado tarde. Si no aprovechas el tiempo y haces las cosas que Dios te está demandando y dispones tu corazón a hacer las cosas que Dios te manda de ti, el tiempo se acabará para ti. Y Dios trabaja con el tiempo. Dios trabaja con el tiempo. Y no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera. Es cuando Dios ya lo ha determinado. Y Dios ha determinado que este es el tiempo de bendecir esta iglesia. Que son tiempos de avivamiento. Que son tiempos de prosperidad. Y que son tiempos no de agrandarte a lo ancho y a lo largo en cuanto a estructura, sino en cuanto a membresía. Es el tiempo del crecimiento, el tiempo de la prosperidad de Dios. Pero necesitas ser un obrero capaz de administrar el poder y los recursos que viene para tu vida. Prepárate. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por tus palabras, porque tú has declarado una palabra de bendición sobre esta congregación. Gracias, Señor, porque no muchos entienden esto. Yo que estoy aquí desde mi niñez, que he experimentado estos momentos de gloria, estos destellos de poder, aleluya, que hemos experimentado cosas grandes, y el tú decirnos de que es una probada, que algo más grande se acerca. Gracias, Señor, porque esa estructura no se hizo con pocos recursos, y que muchos saben todo el dinero que se gastó, y el tú decirnos que vienen grandes recursos para administrar. Gracias, Señor, porque tú has escogido esta iglesia. Tú la has escogido, Señora, aleluya, para mostrar tu poder. Tú la has escogido para una obra maravillosa, para engrandecerla. Aleluya, Señor, por eso te pido en esta mañana que tú quebrantes nuestros corazones. Que tú quebrantes nuestros corazones, Señor. Que tú nos hagas sensibles a tu palabra. Que podamos hacer morir todo interés, todo egoísmo, aleluya, en nuestras vidas. Y que demos lugar a tu Espíritu Santo. Que demos lugar, Señor, a la sensibilidad, al despojarnos,
al entender que tenemos que vivir el Pentecostés. Aleluya, donde nadie tenía nada, sino que todo se compartía con amor, sino que se despojaban las cosas con agrado, donde se suplían las necesidades, no importa lo que costara, Señor. Ayúdanos a poder alcanzar esta posición. Ayúdanos, Señora, aleluya, a poder llegar a ese nivel que tú demandas de nosotros, porque pronto seremos bendecidos. Pronto seremos bendecidos. Aleluya. Y muchos lo verán desde su asiento por no creer a la palabra, por no atender al llamado. Pero aquellos que sí, Señora, serán administradores de tu gracia, administradores de tus recursos. Y sobre ellos te pedimos que ponga tu espíritu, Señora, y tu corazón desde